Bendiciones. Me estaba preparando y orando. Y de pronto, viendo el mensaje, me acordaba de la última... No, está bien, no hace falta, no, está bien. Me acordaba de la última final de la Eurocopa, ¿no? De cuando España ganó el europeo, ¿verdad? Gran éxito para España, ¿verdad? Algunos se ríen, no sé por qué. Es un éxito, ¿verdad? Es un éxito, pero había una noticia, seguía leyendo la prensa y había un comentario de uno de los jugadores de fútbol que habían ganado que han ganado la Eurocopa. Un jugador decía, bueno, ya hemos ganado la Eurocopa, sí, pero ahora queremos ganar la Champions, ¿no? Queremos ganar la Champions. Y yo pensaba, digo, esta gente no se cansa, ¿no? Siempre va buscando el éxito. Otro llegaba y había otro comentario, otro jugador de fútbol más jovencito, y decía, no, ahora vamos a ganar el olímpico, que ahora se va a jugar en Londres, ¿verdad? Dentro de unos días va a empezar la competición olímpica, no sé qué. Y yo decía, toda la gente están buscando tener éxito. Y yo veo la preparación de esta gente, veo la preparación de estos futbolistas, veo la preparación de estos atletas, y están preparándose todos para conseguir el éxito. Es verdad que todos se preparan igual, pero no todos consiguen el éxito, ¿verdad? En el europeo de fútbol se han presentado, no recuerdo, eran 16 selecciones, creo, más las que se habían eliminado previamente, ¿no? Solamente quedó una selección. Ahora vamos a empezar el olímpico y lo mismo, van a correr muchos, pero solamente unos poquitos son los que se van a proclamar exitosos, que son aquellos que se cuelgan la medalla de oro en el pecho, ¿verdad? Todos quieren tener éxito. La cuestión es cómo tener éxito en la vida. ¿Cómo es conseguir ese éxito? Y vemos cómo en el mundo las personas se preparan, son especialistas. Cómo en el mundo las personas están cuidándose mucho por ser los mejores, por ser los primeros. Cómo prueban, cómo trabajan. Ahora, también nosotros, si queremos tener éxito en la vida, si queremos tener éxito en las cosas que hagamos, tenemos que emplear un método. Y hay muchos métodos. Tú verás que los deportistas hay muchos métodos. En los equipos de fútbol hay muchos métodos para tener éxito. Pero nosotros tenemos que tener el mejor método. Y nosotros no es que vamos a tener, sino que ya tenemos el mejor método para tener éxito. ¿Por qué? Porque es el método que Jesús nos dio. Es el método que Dios nos ha provisto. Es el mejor método que pudiéramos tener. ¿Por qué? Es el que Cristo ha provisto para nosotros. Muchos remanentes pueden estudiar bien en la escuela. Hay muchas personas que trabajan bien y hay muchos estudiantes que estudian bien, son buenos estudiantes. Pero hay otros que, aun queriendo, no pueden. Hay estudiantes jóvenes, remanentes, que por mucho que se pongan, no pueden. Pero incluso si las notas son pobres, aunque seamos a un nivel bajo, si nosotros tenemos éxito en el método que Dios nos ha dado, no vamos a tener ningún problema. ¿Amén? No importa las notas que podamos tener ahora. Lo importante es que si nosotros tenemos el método que Dios nos ha dado, el método que Jesús nos ha provisto, vamos a tener éxito en todas las cosas que hagamos. Hay un ejemplo que quiero poner para esto. Por ejemplo, Pedro. ¿Quién no reconoce a Pedro? Pedro bíblico, ¿verdad? Todos conocemos a Pedro. Pedro fue esa persona que influyó de gran manera a toda la iglesia y a todo Israel. ¿Por qué? Porque Pedro fue aquel que dijo palabras tan grandiosas como estas: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso lo dijo Pedro, un simple pescador. No solamente eso, sino que más adelante también, cuando iban proclamando el Evangelio con Jesús, muchos de los discípulos que iban siguiendo a Jesús, muchos empezaron a marchar, muchos empezaron a abandonar a Jesús. ¿Por qué? Porque ya habían conseguido el milagro, ya habían comido, por lo que fuese.
o porque se habían desencantado, no sabemos por qué. Pero entonces se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿estás viendo que hay muchos discípulos que se están marchando? Y Jesús, ¿qué le respondió? ¿Qué más da? ¿Qué es de a ti? ¿Queréis iros también vosotros? Pedro fue aquel que le respondió y dijo, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A dónde vamos a ir? Y eso fue Pedro quien dijo estas palabras. Pedro fue también aquel que tenía sus 3 tiempos marcados de oración y llegado al templo se encuentra con un paralítico y le dice, no tengo ni plata ni oro, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, camina, vamos a pasar al templo y vamos a proclamar el nombre de Jesucristo. Es este mismo Pedro que por causa de este mismo milagro se tiene que encontrar delante de unos jueces y de unos futuros verdugos y tiene que dar esta misma palabra. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos tener o podamos ser salvos. Fue este mismo Pedro que cuando está escribiendo su propia epístola dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este mismo Pedro, que aunque fue aparentemente un simple ignorante pescador, una persona que no tenía grandes atributos, hizo las más grandes e importantes declaraciones de fe que encontramos en las Escrituras. Ni siquiera Pablo llega a hacer tales manifestaciones. Ni siquiera Pablo alcanzó ese nivel de hacer estas proclamaciones de esta palabra. Por eso podemos decir que Pedro alcanzó una gran influencia en el mundo entero hasta el día de hoy, siendo una persona sencilla, una persona humilde, una persona que a lo mejor había tenido fracasos en otras circunstancias de la vida, pero que entendió muy bien cuál era el método que Dios tenía para tener éxito en su vida. Y vemos cómo Pedro tuvo un gran éxito por causa de este método del Evangelio. Pablo es el otro extremo del ejemplo. Pablo es aquella persona que tenía 3 tipos de ciudadanía, por lo cual eso significa que demuestra que era un hombre muy influyente para aquella época. Un hombre que tenía una gran educación, una gran preparación teológica, una gran educación secular, que tenía una posición muy destacada en medio de la sociedad. Vemos los 2 grandes énfasis. Los 2 tenían un mismo método, un mismo sistema que Dios mismo les había provisto. No es cuestión de tener mucho o no es cuestión de tener poco, porque Pablo mismo en Filipenses 3 es el que viene a decir, no importa lo que tenga o deje de tener, todo es basura por causa de tener este método del éxito, de tener este nombre que es sobre todo nombre. Todo lo demás no tiene mayor relevancia. Si tengo mucho, como si tengo poco. No importa si eres un Pablo o si eres un Pedro. Lo importante es tener el éxito en el método que Dios nos ha provisto, que Dios nos ha dado. Por eso podemos ver cómo Pablo fue el primer misionero encomendado de la historia. Aquel que fue capaz de cambiar el mundo entero a través del Evangelio. Tenían el mismo método, era el mismo sistema. ¿Cuál era ese método? Ellos habían entendido una cosa muy importante. Ellos habían entendido la necesidad del reino de los cielos. Ellos habían entendido que su fuerza no venía de su propia capacidad, sino venía del reino de los cielos. Ahora, ¿por qué hacemos tanto énfasis en buscar el reino de los cielos? Hay veces que quizás se puede pensar, es mucho énfasis ese. Tanto tiempo, Hechos 1.1, 1.3, 1.8, 1.11, 1.14, ya a veces lo repetimos con mucha rapidez. Pero ¿por qué es importante el reino de los cielos? Sencillo. Tengo que leer algunos textos o recordar algunos textos para verlo. Juan 8.44, ¿qué nos dice? Que vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
de suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. Estamos en esta realidad que estamos entendiendo, 2 Corintios 4. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el mundo hoy en día tiene el pensamiento y tiene el entendimiento entenebrecido, cegado, por causa de la incredulidad que el diablo tiene alrededor de las personas. ¿Por qué estamos orando por el reino de los cielos? Es una cuestión muy sencilla. Esto tiene que ver también con guerra espiritual, aunque no del prototipo de guerra espiritual que hasta ahora se nos ha enseñado de gritos y de reprensiones y de expulsiones, sino que lo que estamos haciendo es que si nosotros queremos realmente establecer el reino de los cielos, es porque previamente hay un reino diferente que está establecido en este mundo y en el cual dice que tiene el entendimiento entenebrecido a las personas para que no entiendan el evangelio de Cristo. Es decir, ¿por qué queremos establecer? ¿Por qué Pablo y Pedro quería establecer el reino de Dios? Porque lo que nos está diciendo la palabra es que en este mundo lo que está prevaleciendo es el reino de la oscuridad. Que lo que hoy en día el mundo está obrando y trabajando no es por ni más ni menos porque el padre de mentiras, Satanás, tiene entenebrecida la mente de las personas para que no puedan ver el evangelio de Jesucristo. Por eso Pedro entendió esta dirección. Tenemos que establecer el reino de los cielos y además es una cuestión clara que yo muchas veces digo. Esto es la guerra espiritual. Nosotros cuando estamos llevando el evangelio estamos haciendo guerra espiritual. ¿Qué estamos haciendo? Resplandecer la luz de Jesucristo en medio de toda la oscuridad. Nosotros no podemos hacerlo y por eso es tan importante que estemos estableciendo el reino de Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo vencer ni derrotar un reino que yo no veo. Es una realidad espiritual. La evangelización es una realidad espiritual. Yo no puedo hacerlo por mis medios ni por mi conocimiento. Yo no puedo tener una estrategia humana, sino que tengo que tener el método que Dios nos ha dado. Yo no puedo llegar a las personas que tienen la mente entenebrecida y que el padre de mentira está sobre ellos. Yo no puedo convencer a esa persona. Yo no puedo hacer que esa persona que tiene entenebrecida la mente, es decir, es como si tuviera un trapo, un pañuelo en los ojos que le impide ver la realidad espiritual. ¿Tú no te has dado cuenta que a veces hablas con las personas, hablas con la gente incrédula y le estás dando el evangelio y la persona tiene la mirada perdida? ¿Verdad? ¿Os habéis dado cuenta de eso? Que la persona está haciendo así como... pero no está escuchando. No está recibiendo la palabra que tú le estás diciendo. Y no te ha dado a veces la tentación humana, no espiritual, humana, de darle así un cachete así, para despertarle. Que te estoy hablando. ¿Por qué? Porque tiene el entendimiento entenebrecido. Es decir, el diablo tiene entenebrecida la mente para que no escuche el mensaje de Jesucristo. Por eso decimos, no podemos hacer la evangelización por nuestros propios métodos. Necesitamos, por lo tanto, establecer el reino de los cielos, que la persona sea librada de esa atadura, para que pueda tener la libertad de escuchar el mensaje de Cristo. ¿Cuál es el método? Establecer el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacerlo por nuestros medios. Es una obra espiritual, que a veces nosotros tratamos de hacerlo de manera física. Por eso nosotros es que necesitamos el poder y la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios cuando habló del reino, el versículo 3, luego después en el 8 dice, pero recibiréis poder? ¿Por qué? Es una realidad espiritual y necesitamos un poder espiritual diferente, distinto que lo que el mundo hoy en día tiene. Hoy en día la gente tiene sus sistemas y métodos humanos para el éxito. Nosotros no tenemos ese método humano. Solamente tenemos el reino de los cielos que se establezca y tenemos la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Cuando tenemos estas dos cosas, los mensajes vendrán a tu vida como una gran respuesta de parte de Dios, de entre las cuales encontrarás la respuesta personal que tú personalmente necesitas. Por lo que no importa si yo realmente estoy viendo el reino de Dios
Si el reino de Dios se establece donde yo estoy, si tenemos el poder de la llenura del Espíritu Santo, aunque vengan los problemas y las dificultades, no importa, porque tenemos el reino de Dios. No importa, porque estamos en el reino de Dios. Por eso la invitación del método es: aférrate, sostente en el mensaje correctamente de ahora en adelante. Aférrate. Más claro todavía, en los últimos tiempos estoy viendo personas cuando vienen con problemas, me comparten problemas, dificultades del día a día, las dificultades propias. Dios me hace ver con mayor claridad que la respuesta está en el mensaje que Dios nos ha dado el domingo en el púlpito. Cada vez me di cuenta de que lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a esa palabra fuertemente. Es más, creo que alguna vez lo he dicho. Cuando comparto una palabra, es por dos motivos que Dios me hace ver. Uno, o previamente Dios me lo ha hecho vivir y experimentar, y es ya una respuesta para mi propia vida. O dos, el Señor me está diciendo: prepárate, que la semana que viene vamos por aquí. Va a ocurrir cosas donde Dios me va a hacer ver la necesidad de la palabra que Dios mismo me ha dado. Con lo cual digo: Señor, gracias, porque si es así, la respuesta ya la hemos obtenido. Simplemente tenemos que aferrarnos a la palabra y al mensaje. Por eso es tan importante, nuevamente repito, es tan importante que después del mensaje, cuando todavía tenemos el mensaje fresco, todavía lo tenemos reciente, antes de marcharnos a casa, a comer la paella, el cocido y todas esas cosas, que podamos hacer fórum de la palabra y podamos salir, antes de irnos, que podamos obtener los verdaderos y correctos títulos de oración para la semana. Correcto. ¿Por qué? Pues si no tengo el verdadero título de oración correcto, si no he cogido bien el fórum, si no tengo el verdadero título de oración, el correcto, no voy a encontrar la respuesta. O la respuesta que encuentre será una respuesta incorrecta. Por eso es tan importante que lo hagamos. Por eso es tan importante que nosotros tengamos los títulos de oración correctos. Culto de oración de los viernes estamos tratando de conseguir, ¿verdad?, de obtener los verdaderos títulos de oración correctos, de lo que Dios nos está dando durante el mensaje y durante toda la semana. Señor, danos los títulos de oración correctos. Cuando nos sostenemos en el mensaje, cuando yo me aferro a la palabra, el Espíritu Santo obrará. Seguro. No solamente obrará, sino que enviará a sus ángeles delante de ti en tus campos. Allá donde estás, Dios enviará su ejército espiritual. Entonces podrás obtener la fuerza que necesitas para la semana. Esto es lo que Jesús dijo durante 40 días. En esos últimos 40 días, después de haber resucitado, Jesús estuvo en la tierra con sus discípulos. Esos últimos 40 días antes de ascender a los cielos, les estaba diciendo: manteneros en el reino de los cielos, manteneros en el mensaje, manteneros en la palabra. La mayoría de los creyentes se mantienen en el mensaje que no es Cristo. Por eso muchos problemas. Si el mensaje es de Cristo, sí o sí encontrarás el reino de Dios. Ahí tendrás la fuerza y la llenura. El problema es que a veces no encontramos, no escuchamos un mensaje que sea realmente el mensaje de Cristo. Muchas veces, por casualidad, a veces por curiosidad, mejor dicho, escucho mensajes por televisión. Sabéis que hay algún canal cristiano, TVN, etcétera. Algunas veces escucho algún mensaje por internet también. Me gusta escuchar. La semana pasada decía, hay algunos pastores que son muy graciosos cuando predican. Cuentan muchos chistes, muchas anécdotas, muchas cosas divertidas. La verdad es que dices, te lo pasas bien, ¿no? Sales con una sonrisa diciendo: qué bien me lo he pasado, ha sido un rato agradable. Ahora, no siempre encuentro el mensaje de Cristo. Entre el chiste, la broma y el comentario, no encuentro el mensaje de Cristo. No encuentro la respuesta. Esta semana escuchaba un mensaje que me quedaba un poco perplejo porque veía un concepto contradictorio. Sabéis que muchas veces nosotros estamos comentando la importancia, lo bueno que es el ejercicio, ¿verdad? Que mantengamos
que nos mantengamos bien. No siempre lo conseguimos, pero estamos orando por ello. Dios un día nos dará gracia, a los que todavía no tenemos toda la gracia en absoluta, pero tendremos esa gracia. Pero yo escuchaba un mensaje de un pastor en esta semana que veía una gran dicotomía. Por un lado me decía, cogiendo el texto de Primera de Juan, el Tercera de Juan, decía que Dios quiere que seamos prosperados en todo. Y el énfasis era que Dios quiere tu prosperidad. Pero por otro lado, decía, el cuerpo para nada aprovecha. No es necesario ir a hacer ejercicio, no es necesario nada de eso. Entonces, por un lado me quedaba, por un lado me está diciendo que el cuerpo y las cosas físicas no valen, no aprovechan para nada, pero por otro lado me está diciendo que Dios quiere bendecirnos en todo, que seamos prosperados en todo, y el énfasis era en todas las cosas físicas. Y yo me quedaba diciendo, ¿con cuál de las dos cosas me quedo? Es decir, o Dios quiere que me prospere en todo, pero que no haga ejercicio, que no me cuide, pero por otro lado, ¿qué hacemos? Y yo veía esta situación. Y yo digo, ¿y Cristo dónde está? ¿Dónde está la verdadera respuesta? ¿Dónde está el énfasis en la prosperidad en sí misma? Y yo veía el gran fracaso, por lo tanto, de tener un mensaje donde Cristo no está. La idea puede ser buena, la gente se va, entre comillas, se va contenta, porque ay, Dios quiere que yo sea prosperado en todo, ¿verdad? Y bueno, está bien, te puedes ir con esa idea, Dios quiere que seas prosperado en todo. Bien, pues nada, vete con esa idea. Pero no aparece Cristo por ningún lado, y me llamaba la atención. Pero me llamaba la atención la dicotomía. Cuando estamos entendiendo el mensaje de Cristo, yo significa encontrado el reino de Dios. Es entonces cuando podrás ser llenado total, absolutamente por el Espíritu Santo. Hechos 1:8, la tercera palabra, la segunda palabra. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Este es el verdadero éxito. No hay otra cosa. ¿Cuál es el verdadero éxito? Esta semana en un discipulado quiero recordar, fue en esta semana, decía, el cristiano ha sido creado para ser feliz. ¿Amén? Dios quiere que seamos felices. Pero para eso Dios nos ha dado un plan y un propósito. Dios nos ha dicho, quiero que seáis mis testigos. ¿Cuándo yo voy a ser realmente feliz? ¿Cuándo yo voy a decir o puedo llegar a decir voy a tener o tengo éxito en mi vida? Cuando tengo un cierto nivel económico en la cartilla del banco, cuando he alcanzado unos ciertos estatutos sociales que la sociedad me impone, es decir, a tu edad ya tienes que estar casado o tienes que tener hijos, tienes que tener tu casa pagada, tienes que tener tu coche, tienes que tener una casa en la playa o en la sierra, en el campo. Es decir, ¿cuál es el éxito? ¿Cuál es el baremo? ¿Y cuál es el baremo donde la persona va a alcanzar realmente la felicidad? Porque el obtener éxito se supone que es síntoma o se supone que es el vínculo de la felicidad. Si tengo éxito, significa lo he alcanzado, lo he logrado, significa ya tengo la felicidad. ¿Cuál es el secreto de la felicidad en creyente entonces? Si no es las cosas físicas, si no es realmente el ser prosperado en todas las cosas físicas, como decíamos la semana pasada, que la gente, aleluya, qué grandes bendiciones, ¿por qué? Porque tenemos tal y cual cosas que Dios nos ha concedido, tenemos casa, coche, salud, dinero, amor, y cantamos la canción de paso. ¿O realmente el secreto del éxito estriba en ser realmente lo que Dios te ha predestinado que seas? No es que realmente tú puedas llegar a alcanzar el plan y el objetivo por el cual Dios mismo te creó y desde antes de la fundación del mundo ya había determinado que tú seas un testigo de Jesucristo. Porque cuando tú tienes esa meta y cuando tú alcanzas ese objetivo de ser realmente un testigo de Jesucristo, tú podrás llegar a decir, soy una persona de éxito. Por lo tanto, soy una persona que ha alcanzado la felicidad porque tengo plenitud de todas las cosas por cuanto Cristo mismo me ha levantado como testigo. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que aprender el método para la llenura del Espíritu Santo. Para que cada día yo pueda ser lleno del Espíritu Santo. Para que donde quiera que vayas,
Nunca pierdas el fundamento del mensaje. No importa lo que puedas estar pasando en esta semana, no pierdas el fundamento de este mensaje. No importa dónde vayas. Hay muchos hermanos que están de vacaciones, algunos están haciendo mudanzas, otros están haciendo otras gestiones. No importa lo que hagas. Siempre invitamos, siempre queremos ser respetuosos. Invitamos, no perdáis el fundamento de la palabra, no perdáis el movimiento de la palabra, no perdáis la corriente del mensaje. Un domingo no puedes venir, está bien, se entiende, pero no pierdas el mensaje. Trata de escucharlo, si es posible, el mismo día por internet. Por eso ahí está el diácono preparando el mensaje. ¿Para qué? Para que lo más pronto posible pueda estar colgado en la página web de la iglesia. ¿Para qué? No pierdas el fundamento del mensaje. ¿Por qué? Vas a perder la fuerza. Vas a perder entonces el entrenamiento del reino. Vas a darte cuenta del problema espiritual que hay alrededor. Y te vas a dar cuenta, necesitas la fuerza de la palabra. No solamente el mensaje de hoy, es la corriente de la palabra. Tan importante o más que la palabra en sí misma de un domingo concreto. Muchas veces cuando hablo con otros miembros de iglesia, les digo, no es cuestión de un solo mensaje. Hay veces que quieren invitarte, no, pastor, vienes un mensaje. No es solamente un mensaje, es la corriente de la palabra. Que desde el aposento alto de Marcos hasta el día de hoy tenemos que estar viendo como el movimiento de la palabra de Dios a través de todas las épocas y a través de todos los tiempos. No voy a empezar a poner todos los textos, voy a empezar a poner todas las épocas, pero recordamos desde el aposento alto, toda la época hasta el día de hoy, desde el aposento alto hasta el día de hoy, llevar este movimiento de la palabra. Si te mantienes en esta palabra, si te mantienes en este fundamento, vas a tener una perspectiva totalmente diferente de la realidad de la que estás viviendo. Me di cuenta que la perspectiva de la visión es muy diferente. Muy diferente. Yo hablo con pastores, digo, y sigo escuchando pastores a personas y veo que una gran diferencia entre una persona que lleva una corriente de la palabra a una persona que escucha palabra de forma alternativa. Es muy diferente. Es la misma palabra de Dios, claro, está ahí, es palabra de Dios. ¿Está en la Biblia? Claro que está en la Biblia. Pero me di cuenta que hay una gran importancia de la corriente de la palabra, del movimiento de la palabra. Es un movimiento de vida diferente, importante, que cuando lo cortas, cuesta trabajo engancharte de nuevas. Es como si te hubieras desubicado. Es la misma palabra, pero diferente. Es muy importante que nos aferremos a esa corriente de la palabra. Te darás cuenta que según va pasando el tiempo, vas a descubrir respuestas asombrosas a tu vida por causa de la corriente de la palabra. No es el mensaje de hoy, es el corriente del mensaje de la semana pasada, la anterior, y de la que Dios ya tiene preparado para la semana que viene. Es la corriente. Por eso es tan importante, inicia la oración programada en Cristo. Encuentra a través de la oración programada el método para la llenura del Espíritu Santo. Que puedas tener tu título de oración, Señor, dame esa plenitud, esa llenura del Espíritu Santo cotidianamente. Si estás enfermo, y hay veces que podemos tener o caer en enfermedad, automáticamente lo primero que pensamos es, Señor, sánanos. O pensamos, depende de la enfermedad, voy a llamar al anciano o al pastor o a alguien para que ore para sanarme. Antes de hacer eso, consigue la llenura del Espíritu Santo. Después, si quieres, llama. Después oramos, no importa, para eso estamos. ¿Verdad? Para apoyarnos y orar los unos para los otros. Santiago dice, si estás enfermo, llama a los ancianos. Llamar a los ancianos. Está bien, tenemos, podemos y debemos de hacerlo. Pero antes, ten la llenura del Espíritu Santo. En vez de luchar para ser sanado, ten el método para la llenura del Espíritu Santo. Tenlo como tu título de oración. Y vosotros seréis testigos hasta lo último de la tierra. Amén. Hechos 1:11. Hemos leído.
Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta palabra muchas veces pasa de largo, pero es una palabra que está diciendo una cosa que es absolutamente segura. El fin vendrá. ¿Amén? El fin vendrá. Está diciendo, llegará un momento que el fin va a venir. Y es una cosa que tenemos que entender y hacer cosas antes de que ese fin venga. Nosotros vivimos, la verdad es que el ser humano, yo creo que Dios nos creó así, para no estar sino deprimidos y angustiados toda la vida. Pero Dios creo que nos creó con un sentimiento de eternidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie es consciente o nadie quiere ser consciente de que vamos a morir. Solamente los que ya pasamos cierta edad, no es mi caso, pero cuando ya se pasan ciertas edades, algunas personas ya empiezan a pensar, pero como muy todavía lejano, ¿verdad? Porque nadie quiere pensar en esa realidad. Pero la palabra dice que el fin va a venir, que el fin vendrá. Me hace gracia y me gusta mucho cómo el anciano Lee a veces lo expresa. Y cuando habla del fin del mundo, claro, todos pensamos en el fin del mundo. Pero claro, el fin del mundo puede ser para ti mañana mismo. Si te mueres, ya es el fin del mundo. ¿Verdad? Para ti por lo menos. Ya se acabó todo. O para cada uno. Y me gusta ese pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando decimos el fin del mundo, hacemos como diciendo el hermano lobo. ¿Verdad? Es como aquel un dato astronómico que decía, o astrológico, decía que el fin del mundo, cuando la estrella solar, el sol, dentro de 100.000 años se extinguiera, o que dentro de unos 100.000 años se iba a extinguir el sol. 100 millones. ¿Ve? Este es el chiste. O sea, 100 millones que 100.000 años. ¿Por qué? Yo no voy a estar. Y una mujer preguntó, ¿perdón, cuánto ha dicho? ¿100.000 años? No, 100 millones de años. Ah, me deja mucho más tranquilo. O sea, ¿qué más te da? No vas a estar. 100.000 años, no vas a estar. Ni 1.000, ni 100. Pero pensamos, el sol son 100 millones de años. ¿Qué? Vas a estar tú aquí para verlo, ¿no? ¿Quién va a estar aquí para verlo? Nadie. Por eso, lo que nosotros muchas veces digo cuando hablamos del fin del mundo, pastor, ¿cuándo va a venir el fin del mundo? Hay, ¿verdad? Iglesias, denominaciones que ponen fechas, se piensan, ¿no? Y están observando el mundo para ver cuándo va a ser el fin del mundo. ¿En qué fecha? Y no hace mucho decían que en el 2012, ¿verdad? Previamente en el 2000, cuando pasáramos del 1900 al 2000, el cambio de dígito, ahora que si los aztecas en el 2012, ¿verdad? Estamos aquí. Incluso los que dicen que el fin del mundo se acaba en el 2012, siguen casándose y siguen sacando sus hipotecas. ¿Para qué si viene el fin del mundo? ¿Para qué tienes una hipoteca? ¿Para qué te vas a casar si, verdad? ¿Qué significa? No estamos centrados. Sí que yo tengo que estar preparado, porque sí que hay una realidad que el mismo Cristo dijo: cuando este evangelio haya sido predicado hasta el fin del mundo, cuando haya sido predicado hasta lo último de la tierra, entonces vendrá el fin. El tiempo del fin está en las manos de los evangelistas. Por eso nosotros como evangelistas que somos, que determinamos el fin del mundo, tenemos que estar de pie y prepararnos. Tenemos que estar preparándonos antes de que llegue el fin del mundo. Cuando me preguntan cuándo vendrá el fin del mundo, cuando el evangelio ya ha sido predicado. Pero no importa eso, tampoco me importa la fecha de ese evento. Lo que sí que me importa es, y debe de ser, ¿qué es lo que yo estoy haciendo hasta que llegue ese fin del mundo? ¿Cuál es mi responsabilidad hasta que llegue ese fin del mundo? Y yo tengo que estar preparándome como si mañana fuera el último día de mi vida. Y tengo que vivir realmente la realidad como si mañana mismo
fuese el fin del mundo para mí. Mientras tanto, ¿qué voy a decir a los remanentes? Que tienen que estar preparándose en su especialidad, porque lo más importante es ser evangelistas con la mayor preparación posible. Pero has dicho, pastor, que Pablo no era tan inteligente y Dios lo utilizó. Sí, pero Pablo, siendo una persona eminentemente preparada, pudo llegar a niveles que Pedro no llegó nunca. Pablo pudo llegar al Areópago, donde Pedro nunca pudo haber llegado. Pablo llegó a lo más alto de la sociedad griega. Tenemos que tener la especialidad. Tenemos que ser especialistas en lo que hagamos. En primer lugar, especialistas espirituales, pero también tenemos que tener nuestra especialidad donde Dios te ha puesto. Debes de ser número 1. No importa, no he llegado al número 1, no importa. Pero tu pensamiento está ahí. Siempre digo, si apuntas muy alto llegarás a un lugar alto. Pero si apuntas al suelo, seguro que vas a acertar. Al suelo aciertas seguro. Pero tienes que tener tu pensamiento en el lugar más alto. Tu corazón en el lugar más humilde. Como Dios le dijo a David. Apunta a lo más alto, pero ten el corazón en lo más humilde. Esa es la diferencia que algunas veces no se ha entendido cuando se ha hablado de estar en lo más alto. Es tener el corazón más humilde de todos. Amén. Preparémonos para ese final de los tiempos. Y aun a pesar de lo que dijera ese pastor, que mencionaba antes como ejemplo, anécdota, prepararos físicamente también. Que al igual que Dios bendiga espiritualmente, os bendiga también, tanto en la salud como en todas las cosas que hagáis. Y aunque sea poco o mucho tiempo que sea hasta el final, manteneros firme en el mensaje. Manteneros firmes en la palabra. Nunca perdáis el fundamento, porque todas las circunstancias que un día vendrán van a ser oportunidades. No con vuestras fuerzas, sino a través del poder del Espíritu Santo. Un día, tendremos que afrontar nuestro fallecimiento, nuestra propia ausencia. Tenemos que estar preparados para ello. ¿Verdad? Y cuando lleguemos a la presencia del Señor, ¿el Señor qué nos va a decir? Bien, buen siervo inútil. ¿Por qué? No has hecho ni más ni menos que lo que debías. Yo me conformo con ser un obrero inútil. ¿No? ¿Cuántos inútiles queremos ser aquí? A ver si no. Yo me conformo ser un siervo inútil que no ha hecho ni más ni menos que lo que debía de hacer. Por lo menos hacer lo que debíamos de hacer. Si hacemos más, ya Dios te pone en un trono ahí arriba. Pero por lo menos poder entrar a la presencia de Dios. Es decir, que podamos ser llamados discípulos inútiles o siervos inútiles. He hecho lo que tenía que hacer, punto. Ya está, no se te va a pedir más. Por lo menos eso. Sepamos, esta época llegará un día a su fin. La tierra se enfrentará al fin en algún día. No importa cómo, cuándo, dónde, de qué manera. Sabemos que no va a ser una inundación, porque ya Dios dijo que no, y nos dio el pacto del arco iris, ¿verdad? Será porque el sol se apague, porque vendrá un asteroide, vendrá porque venga lo que sea. Y estemos preparados para ello. Por eso, Hechos 1, 12 al 14 como conclusión. Concluir cómo? Orar continuamente en Cristo. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Orar continuamente en Cristo. Ser los mejores en lo que podáis ser. Ser únicos en lo que hacéis. Buscar el reino de Dios. Encuentra el método para la llenura del Espíritu Santo. También tenéis que tener o prepararos para los últimos tiempos. Por lo tanto, preparándoos en los últimos tiempos significa estar constantemente en oración. Hay una parábola, las vírgenes, ¿verdad? Las 10 vírgenes. 5 que eran mujeres que prepararon bien. Otras 5 dijeron, bueno, nos queda mucho.
y no prepararon reserva de aceite. 5, cuando llegó el novio, 5 pudieron salir. Otras 5 dijeron, ¡queremos! No estáis preparadas. ¿Qué significa? Tenemos que estar preparados en los últimos tiempos. Por lo tanto, orar constantemente, estar constantemente en oración. Haz esto siempre que hayas fracasado. Si sientes que has fracasado en algún momento, si sientes que alguna vez lo has intentado, has fracasado, inténtalo, hazlo. Haz esto y obtendrás la fuerza que necesitas. Amén. Entre las últimas respuestas que Dios da, hay respuestas de carácter absoluto. ¿Qué sucederá en los últimos tiempos? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Mateo 24 y 25, los dos capítulos del Mateo 24 y 25, nos dice que las iglesias afrontarán problemas en el futuro. También dice que perseguirán a los evangelistas. Incluso hay una parábola que dice que las cabras perseguirán a las ovejas en las iglesias. Se habla de que hay muchos lobos disfrazados de oveja, incluso dentro de las iglesias. Hay lobos disfrazados de ovejas. Segunda de Timoteo 3 dice que momentos de angustia vendrán. Por lo tanto, debemos de estar preparados para salvar al mundo. ¿Estos son textos para deprimirse? No, son textos para estar preparados, para estar en oración. Porque la palabra dice, somos más que victoriosos, más que vencedores. ¿Dónde? En Cristo. Por lo tanto, donde debemos de permanecer es en Cristo, hasta la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor, muchas veces, cuando hablamos de la segunda venida, a veces podemos pensar que será igual que cuando la primera. ¿Cómo fue la primera venida de Jesús? ¿Os acordáis? No estamos en Navidad, pero ¿nos acordamos? Fue un niño en un pesebre, un niño débil. Cuando Cristo venga, ya no vendrá como un niño débil, sino vendrá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por lo tanto, tenemos que estar preparados por toda la eternidad de lo que Cristo va a venir. ¿Cuáles son los problemas que tenemos ahora? ¿Cuáles son esos problemas? Porque esos problemas que tenemos ahora son las respuestas. ¿Amén? Los problemas de ahora son las respuestas que Dios tiene. Si te aferras a esto, grandes y asombrosas respuestas vendrán sobre vuestra vida. Tener esto siempre en vuestra mente y en vuestro corazón siempre. Busca el reino de Dios. Recuerda los textos, recuerda la palabra. Busca el reino de Dios. Estar lleno del Espíritu Santo. Aferraros a este pacto para conseguir el verdadero éxito. Yo os bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, del cual obtendréis una nueva fuerza a partir de ahora. Vamos a conseguir la fuerza que viene de Dios. Amén. Que Dios os bendiga con ella.